Aula Abierta, profesor de la Universidad del Zulia también. David, muy buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a los dos por atendernos. Para ambos, comienzo con Tulio. Cuando se analiza el hecho, el proceso educativo, Tulio, cuando se analiza como un todo, es decir, el proyecto, el modelo, pero en eso tiene que ver la infraestructura, las condiciones laborales, la preparación de los maestros, y le tomamos una fotografía. ¿Qué nos dice esa fotografía hoy, Tulio? Bueno, es una fotografía muy borrosa en términos de no se ve nítidamente el tema de la calidad. Creo que cada vez le dibuja más el tema de la satisfacción de nuestros docentes con su trabajo. Cada día se desdibuja más, el descontento está aflorando en las calles día a día, solicitando mejoras salariales, mejores beneficios socioeconómicos. Las aulas están cada vez más vacías, no solamente de profesores, sino de estudiantes. El abandono por causa de la diáspora o por causa de la necesidad de nuestros muchachos de incorporarse tempranamente al mercado de trabajo ha impedido que muchos le den continuidad a sus estudios. Un currículum que está totalmente desactualizado, un currículum que está inclinado hacia el adoctrinamiento más que a la formación de ciudadanos, de tal manera que es una fotografía muy desdibujada, muy borrosa, a mi entender, que no deja ver o no permite comparar nuestro sistema educativo con los sistemas educativos mejores del mundo. Ya vamos No a hay hablar. manera de hacerlo. Ya vamos a hablar de esos sistemas educativos los mejores del mundo. David Gómez, como les decía, está con nosotros. David, cuando Tulio habla de la protesta de los maestros, las más recientes han sido por el instructivo ONAPRE. El TSJ desestimó recursos contra el instructivo. Cuando se habla en la infraestructura, hoy están encargadas de la recuperación tanto de escuelas como de centros de asistencia de salud, las llamadas bricomiles. ¿Qué ve hoy en el hecho educativo, David? Sí, en efecto, Román, tal como lo planteaba mi colega Tulio, esa radiografía se describe porque la universidad venezolana y en general la educación venezolana se ve frente a una política de Estado contra la universidad, contra los derechos, por ejemplo, de los universitarios. Esa política de Estado obviamente enfrenta la intención de supeditar el concepto mismo de la universidad, que debe ser universalidad del pensamiento, a un proyecto ideológico socialista, inclusive supeditándola a normas como las del Plan de la Patria en relación a la construcción, por ejemplo, del socialismo, o en un contexto de intervencionismo contra la autonomía universitaria como política de Estado, donde acabas de mencionar las recientes sentencias 445 y 446 de la Sala Política Administrativa, que inclusive multaron a las universidades justamente por acudir a presentar un recurso de nulidad con amparo cautelar a propósito del instructivo de la UNAPRE. Una política de Estado de asfixia presupuestaria que, por ejemplo, en el caso de las universidades, las ha mantenido con un déficit entre el 97 y el 99%, es decir, las universidades han tenido que operar simplemente con el 1 al 3% de lo requerido, en el marco de distintas acciones justamente contra la docencia, la investigación y la extensión. En general, una política de violación contra los derechos humanos de los y las universitarias, donde a propósito, por ejemplo, de un salario que lo ubica en situación de extrema pobreza, muchos profesores han tenido que salir del país e insertarse en la academia de otros países, dando justamente cuenta de la excelencia académica, porque en Venezuela, especialmente en los años anteriores, en décadas anteriores, la excelencia académica de nuestra universidad venezolana pues ha sido de alguna manera resaltante en relación a la universidad internacional. Así es. Tulio Ramírez está también con nosotros, el doctor Tulio Ramírez. Tulio, se discute la necesidad de un cambio de modelo, de actualizarlo o de modernizarlo, porque, por ejemplo, hay colegios que con mucha soberbia dicen, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo tengo 50 años educando de esta manera y por eso nos eligen
caramba, si usted tiene 50 años educando de la misma manera, usted tiene un problema, porque el mundo, vaya, se ha cambiado en 50 años y la educación también. Y eso aplica a colegios públicos, a colegios privados, aplica al país. ¿En el país se discute un nuevo modelo o no? Mira, en el país lo que está vigente, aplicado de manera autoritaria, es un modelo no consensuado de educación, un modelo que está delineado en el plan de la patria, que es el modelo que le otorga a la educación la función de formar en valores socialistas. Ese es el modelo que el Estado, el gobierno, más que el Estado, el gobierno venezolano ha asumido, pero a contracorriente hay 1000 voces clamando por un modelo más democrático, un modelo más apegado a la Constitución, un modelo que haga valer la multiplicidad de corrientes del pensamiento, un modelo que asuma la educación no como formación ideológica, sino como formación ciudadana, científica y técnica para el progreso del país y el progreso individual. Uh-huh. Un modelo alternativo que nuevamente ubique a la educación como el mecanismo más idóneo para el ascenso social, Uh-huh. y para el progreso material de la nación. Entonces son dos modelos contrapuestos. Un modelo que está apegado a la Constitución pero que no se aplica, y un modelo totalmente inconstitucional que es el que se está aplicando de manera efectiva. David Gómez está con nosotros. David, ¿qué nos separa, por ejemplo, de Singapur o de Finlandia, que son reconocidos como de entre los mejores modelos educativos? ¿Qué nos separa? Bueno, básicamente eso que hablaba Julio en relación al modelo, ese modelo está definido en la Constitución. Probablemente en otros países tienen su concepción educativa no basada en un modelo ideológico sesgado que excluye, por ejemplo, las diversas corrientes del pensamiento, sino que justamente hacen lo contrario. Y justamente ese artículo 102 de la Constitución define la educación como derecho humano, como deber social fundamental, pero dice el Estado la asumirá como función indeclinable, y justamente en ese concepto el conocimiento científico es clave, las diversas corrientes del pensamiento son claves, la construcción de la sociedad democrática es clave. Probablemente en otros países esto se ha tomado en cuenta. En Venezuela lamentablemente queda como letra muerta en una constitución que simplemente se viola porque se usa la educación para, de alguna manera, construir un proyecto político, ideológico determinado como un instrumento, pero hacia el control social, fundamentalmente, de masas de ciudadanos. Probablemente estamos entonces muy lejos de tener educación de calidad y como ciudadanos efectivamente debemos exigirlo, porque al fin de cuentas hablamos de un derecho humano fundamental, esencial para la construcción de la democracia, que debe estar basado en la libertad académica y en consecuencia que es clave para el desarrollo justamente de la sociedad. Matar la educación, matar las universidades equivale a matar la democracia y al desarrollo. Y lamentablemente hemos visto episodios frecuentemente donde lamentablemente esto se ve en el día a día cuando el conocimiento científico es atacado, cuando los universitarios, los académicos son atacados por producir conocimiento científico que resulta molesto a un gobierno por participar en el debate crítico, son atacados, entonces se ataca a la democracia misma y al desarrollo. Tulio Ramírez está con nosotros también, era la voz de David Gómez. Tulio, Nicolás Maduro ha propuesto en estos días, y lo voy a citar textualmente, aplicar un método de traer a los mejores profesores, los mejores científicos del mundo, a dar clases en las universidades de Venezuela y formar a nuestros profesores. Hasta allí la cita. Tulio, la idea no es despreciable, la idea es interesante. ¿Quién no va a querer que los mejores profesores o científicos del mundo vengan a formar a nuestros profesores? Pero ¿cuáles serían las prioridades desde su punto de vista? Porque bien, se les trae, pero ¿cómo se les trae? ¿Con qué condiciones? ¿Es atractivo el salario hoy de un maestro en Venezuela? ¿Los beneficios que recibe? ¿Cómo? Sí, esas declaraciones hay que analizarlas desde el contexto en el cual se emiten. Uh-huh. Se emiten en un contexto bien contradictorio, es decir, mientras el gobierno está diseñando y aplicando políticas antiuniversitarias,
el gobierno está estimulando a que nuestro talento se vaya del país buscando mejores condiciones de vida. El gobierno está asfixiando las universidades con presupuestos totalmente deficitarios. Es decir, si tu talento nacional lo estás impulsando a irse, ¿cómo vas a plantear sustituirlo por un personal al cual pretendes que sea el mejor del mundo y pretendes que venga a recibir sueldos de $120 cuando se trata del mejor de los casos? Eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, Venezuela tradicionalmente ha abierto sus brazos para recibir a talentos de otros países, sobre todo en la década de los 70, cuando las cruentas dictaduras del Cono Sur, aquí vinieron muchos profesores que hicieron enormes aportes al país, ¿okay?, en todas las áreas del conocimiento. Es decir, aquí no se trata de un rechazo por temas xenofóbicos. Venezuela se ha caracterizado siempre por ser receptora de todo tipo de nacionalidades sin ningún problema. Aquí de lo que se trata es de captar bien cuál es el mensaje del presidente, porque ya muchos están pensando que ese mensaje lo que trata de justificar luego la venida de cubanos, iraníes, de gente de iraníes, de gente del Medio Oriente, para incorporarlo en las universidades que el gobierno ha desarrollado en los últimos años. Es decir, un caballo de Troya, eso no puede ser. Pero sin irnos al extremo, hay que ver la viabilidad de esa propuesta. Es decir, con qué sueldos van a venir. ¿Estará dispuesto un profesor canadiense que gana $9,000 al mes a venir a trabajar por 120 al mes? ¿Estará dispuesto un profesor norteamericano que gana $4,000 en el peor de los casos a venir a ganar $120? Eso es inviable totalmente. La otra cosa, Román, él habla de los mejores profesores del mundo. En el último ranking de 10,000 científicos más citados en el mundo, habían 600 profesores venezolanos, 600 profesores universitarios venezolanos, una cifra bien importante. Pero resulta que de esos 600, el 50% se encuentra fuera del país. Es decir, ¿por qué no están en el país? Porque se quisieron ir a probar suerte, no, porque fueron prácticamente expulsados por esos sueldos miserables y esas precarias condiciones de trabajo. De tal manera que Venezuela, que ha cultivado un talento humano a través de programas como el Plan de Formación Gran Mariscal de Ayacucho, que ha enviado a sus profesores a las mejores universidades del mundo a formarse, que tiene una planta profesoral o que tuvo una planta profesoral de la mejor calidad, reconocida hoy por los egresados de nuestras universidades, pero que hoy en día por la diáspora se han ido más de 3,000 profesores, lo que significa que una universidad como la Universidad Central de Venezuela o la Universidad del Zulia completa todos los profesores se hayan ido al exterior. Es el cierre de una macrouniversidad. O sea, eso es insólito, eso tiene que ver con políticas de salarios, de asedio universitario a través del presupuesto, que ha hecho que nuestras universidades se estén quedando vacías de nuestro talento. Si talento hay, aquí al cambiar la política frente a las universidades, al dignificar los sueldos de los profesores universitarios, al colocar sueldos acordes con su alta misión, aquí muchos de los que están afuera van a volver, porque fuera no es que están en el mejor de los mundos. Muchos de ellos con larga trayectoria en Venezuela vendrían a recuperar sus laboratorios, a dirigir sus investigaciones, lo que siempre han hecho. Entonces, en ese contexto, es una sin razón total plantearle al país que van a venir unos científicos, los mejores científicos del mundo, a sustituir a nuestro talento que fue expulsado prácticamente por esas políticas tan nefastas con respecto a la universidad. Es la voz de Tulio Ramírez, David Gómez. David, para cerrar, estoy casi seguro que si pregunto qué tiene de bueno la educación en Venezuela hoy, me va a responder que los maestros y los profesores, su espíritu, sus ganas, ¿no? De acuerdo. Yo he afirmado que nuestros profesores son héroes y heroínas
y las universidades en general al seguir de pie luego de ese contexto de ataque de parte del gobierno, de intervencionismo, de disminución absoluta del presupuesto y de intención de acabar con la docencia, la investigación y la extensión, las universidades siguen abiertas y siguen de pie. De manera que hay mucho que cultivar, sobre todo porque Venezuela ha sido un país en los últimos años, las últimas décadas, que se ha caracterizado por tener educación de gran excelencia académica. Todavía quedan elementos, obviamente, que hay que seguir trabajando. Obviamente la universidad ha bajado, venezolana ha bajado de los rankings internacionales, porque es imposible no hacerlo con una ficha presupuestaria de tal nivel, inclusive que en algunos casos llega a más del 99%. Pero hay mucho que se puede hacer, efectivamente, para construir país. Claro. Y estoy completamente de acuerdo con que la internacionalización en relación a esos venezolanos académicos que han ido al exterior pueden fundamentalmente ser parte de ese proyecto de construcción del país, estando en Venezuela o inclusive estando fuera, desde la academia en otros países, justamente pues promover la investigación y la producción del conocimiento científico en base a esa visión internacional. David, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias. Feliz día. Tulio, igual, gracias por aceptar nuestra invitación. Un abrazo y saludos a César. Muy amable. Tulio Ramírez es sociólogo, abogado, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UPEL, director del doctorado de educación de la UCAB. David Gómez es director de la ONG Aula Abierta y es profesor de la Universidad del Zulia. Vamos a hacer algo de publicidad, vamos a escuchar algo de música.